esfuerzo cortante y tensión diagonal. Mucha atención. Las vigas de concreto reforzado pueden fallar debido a que la fuerza cortante supera la capacidad de resistencia al cortante del elemento. ¿Okay? Cuando estaba en estática, claramente, una de las cosas que usted inicialmente aprendió fue el analizar estructuralmente vigas. Y el primer diagrama que usted dibujó fue precisamente el de fuerza cortante. ¿Okay? Una de las razones para usted en estática haber aprendido a diagramar la fuerza cortante es para poder diseñar a fuerza cortante. Y eso va a ser nuestro primer insumo para nosotros poder lograr ese objetivo. ¿Okay? En los últimos años se han generado diversas investigaciones y aún no se conoce con certeza el mecanismo de falla por cortante, razón por la cual no es una falla fácil de predecir como se ocurre con la flexión. ¿Qué quiere decir eso? Que al nivel en el que nosotros nos encontramos hablando de ingeniería estructural, el fenómeno de cortante en vigas de concreto reforzado sigue siendo un tema donde todavía no tenemos certeza de muchas cosas. Y debido a eso, se van a dar cuenta ahorita que vayamos profundizando en él, en que hay varias variables que son o que existen con el ánimo de castigar esa incertidumbre o esa falta de certeza en cuanto a ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, recuerden que nuestro factor de reducción de resistencia cuando estábamos hablando de flexión era 0,90 y que a partir de ahí íbamos a decrecer a medida de qué tanto era la profundidad del eje neutro, qué tanto era el cociente entre el eje neutro y la profundidad efectiva, o qué tanto fluía el acero, o cómo eran las deformaciones en los aceros, ¿verdad? O sea, teníamos herramientas y mecanismos claros para poder establecer cómo era ese factor de reducción de resistencia. Aquí el factor de reducción de resistencia cortante, el phi que manejamos en cortante, no es tan alto. Al contrario, es bajo, es igual a 0.75. ¿Y la razón cuál es? Esa incertidumbre, ¿verdad? Miren que aquí lo dice, no se conoce con certeza el mecanismo de falla por cortante. O sea, todavía seguimos investigando y todavía no hemos encontrado como que algo que a nosotros nos dé la tranquilidad total de que estamos haciendo las cosas correctamente como si lo hemos logrado hacer en el fenómeno de la flexión. Entre otras cosas, que aquí viene la primera ley que usted tiene que aprenderse, y es que yo no puedo diseñar a cortante si ya no he diseñado a flexión. ¿Ok? Y la razón es sencilla. En el cortante, también uno de los protagonistas principales es la profundidad efectiva. Y para yo poder diseñar a cortante, debo haber diseñado a flexión, porque cuando yo diseño a flexión, es cuando establezco la magnitud de esa profundidad. Usted no puede diseñar a cortante si no ha diseñado a flexión. ¿Okay? Esa es la primera regla que usted tiene que tener de manera clara. La falla por tensión diagonal es una combinación de falla por cortante y flexión, en la cual se produce una grieta diagonal que finalmente lleva a la viga al colapso. Debido a que la falla por cortante es súbita, ¿cómo son las fallas súbitas? Sí. Las fallas súbitas son propias de qué materiales? Materiales frágiles, como lo es el concreto. ¿Ok? Cuando se produce falla por cortante, el concreto explota. ¿Ok? El concreto explota. Eso es una falla súbita. ¿Ok? Debido a que la falla por cortante es súbita y no da lugar a tomar medidas correctivas, las vigas de concreto reforzado se diseñan con el objetivo de garantizar una falla dúctil, lo que siempre hemos hablado. Siempre debemos garantizar una falla dúctil en nuestro diseño de vigas de concreto reforzado. Es decir, que primero fluya el acero antes que el concreto alcance su funcionamiento. Esa es la definición de lo que es una falla dúctil. Es decir, para que fallen por flexión para un esfuerzo mucho menor del que produciría la falla por cortante. Para un análisis
análisis en los cuales los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias, los esfuerzos cortantes y los esfuerzos normales pueden calcularse con las ecuaciones 5.1 y 5.2. Estas son las ecuaciones que usted aprendió a manejar en su curso de resistencia de materiales, cuando usted aprendió a evaluar los esfuerzos debido a cargas transversales. Aquí están. Y hoy más que nunca van a ser importantes para poder diseñar el concreto reforzado. Van a ser protagonistas. Por eso, esto es una de las razones por las que yo no consigo que una persona que no haya avanzado, aprobado en un curso de resistencia de materiales, esté viendo concreto. Eso no tiene presentación. Y aquí está la prueba. ¿Ven? Seguimos. Las tres tablas de la figura 5.1 están unidas, tal como se muestra para formar una sola. Miren esa que está ahí. Fueron unidas longitudinalmente para conformar una sola. Y miren que se encuentra que es simplemente apoyada con una carga puntual exactamente en el centro de la luz. Cuando estas se flexionan, aparecen unos esfuerzos cortantes a lo largo de la unión para impedir que estas se separen. Estos esfuerzos cortantes se presentan siempre a lo largo del eje longitudinal de todas las vigas. Debido a que las vigas no están unidas, no existe resistencia a los esfuerzos cortantes y se deslizan entre sí. Miren lo que pasa. ¿Okay? Las barras fueron colocadas una encima de otra, pero a medida que fue colocada la carga, miren lo que pasa. Las barras se deslizan uno sobre otra. ¿Por qué? Porque no están unidas. En otras palabras, no están trabajando monolíticamente. No hacen parte de un conjunto, sino que sencillamente se puso una encima de otra. ¿Ven? Para analizar los esfuerzos cortantes que se presentan en la viga debido a las cargas actuantes, es necesario estudiar el elemento de longitud de X, localizado en una sección flexionada, como la que se muestra en la figura 5.2. Esta que está aquí. Fuerzas y esfuerzos normales importantes en vigas. Esto es lo mismo que uno vio en resistencia de materiales. No me voy a detener en esto porque no tiene sentido, esto usted lo debe tener claro. Una sección rectangular, sabemos que en el centroide el esfuerzo por flexión es nulo, mientras que el cortante es máximo. Mientras que en los extremos el esfuerzo por flexión es máximo, mientras que el cortante es ¿qué? Es nulo. Eso usted lo debió haber aprendido en su curso de resistencia de materiales. Este es el diagrama de esfuerzos normales, este es el diagrama de esfuerzos cortantes. ¿Sí lo ven? Miren cómo es el diagrama del cortante, máximo en el eje neutro, mínimo en los extremos. Y es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el diagrama de momento flector, los esfuerzos normales. Máximo en los extremos, nulo en el eje neutro. ¿Ok? Entonces, todo esto de resistencia de materiales no me voy a detener ahí. Donde sí necesito que nos detengamos es acá. Diseño por cortante de viga de concreto reforzado, que es lo que venimos a aprender en la noche de hoy. Como se dijo anteriormente, existe mucha incertidumbre, y dale con el tema de que no tenemos claro lo que pasa en el cortante. El autor sigue haciendo énfasis en eso. Como se dijo anteriormente, existe mucha incertidumbre en los mecanismos de falla por cortante en elementos no homogéneos de concreto reforzado, por lo cual los procedimientos de diseño se basan en resultados experimentales. Lo que hasta el momento hoy existe para poder diseñar vigas de concreto reforzado o cortante ha sido de la experiencia que se han realizado en laboratorios en modelos a escala real. En países como el nuestro, esos modelos a escala real no existen. ¿Ya? Pero en países como los que están en Europa o los que están en América del Norte, esos se van de cada día. ¿Qué es escala real? Hacer un edificio, ¿verdad? Escala 1-1 y comienzan a fallarlo, ¿verdad? Como si se presentara un sismo, como si se presentara algún movimiento telúrico, y aprendiendo de cómo él se comporta dependiendo de ciertas configuraciones preestablecidas, es así como los códigos de reglamento de diseño se van ajustando, se van optimizando. ¿Okay? Entonces, la fuerza cortante máxima BSU no debe ceder la resistencia nominal phi Bn. Esto es lo mismo que nosotros aprendimos en flexión, pero en esta oportunidad lo estamos haciendo en cortante. ¿Okay? El cortante actuante
no debe ser jamás mayor que el cortante de diseño reducido o el cortante nominal reducido. ¿Sí lo ven? El valor del coeficiente de reducción de resistencia, ya se lo había dicho, 0,75 por tratarse de una fuerza cortante. Esto se expresa en la ecuación 5.6. Mírenlo acá. Cortante actuante, ¿verdad?, debe ser siempre menor o igual que el cortante, ¿verdad?, resistente reducido. Miren el factor de reducción de resistencia que aparece en la ecuación. Es una ecuación homóloga o análoga, mejor, a la de flexión. La resistencia nominal a cortante de una viga de concreto reforzado está dada por el aporte del concreto y del acero juntos. Esta puede calcularse por medio de la ecuación 5.7. ¿Qué me está diciendo? Hey, el cortante nominal resistente va a ser igual del cortante que asuma el concreto más el cortante que asuma el acero. ¿Estamos claros? La resistencia de diseño se calcula al multiplicar la resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia. Lo mismo que aprendimos de extensión, pero ahora lo estamos haciendo importante. ¿Verdad? Miren cómo el factor phi afecta tanto el cortante por concreto como el cortante por acero. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Listo. Primera ecuación de diseño. La resistencia cortante del concreto para elementos sometidos a cortante y flexión puede calcularse de acuerdo a NSR10 C1146 por medio de la ecuación 5.9. Miren acá, primer cálculo de la película. El concreto es capaz de resistir 0,17 por lambda por raíz cuadrada de prima sub c por BW por T. ¿Ok? ¿Qué viene siendo lambda? Lambda es la densidad del concreto, que si es un concreto normal va a ser igual a ¿qué? 2004. ¿A cuánto? 2004. Eso es peso específico. Cuidado. Cuidado. Bueno. Lambda es el factor por densidad, que va a ser igual a 1 según un concreto normal. ¿Ok? B sub W, que viene siendo el famoso ancho de la viga. ¿Ok? Ancho de la viga. No. NSR10 también permite trabajar con una ecuación alterna. Miren esta que está aquí. Más complicada. Les soy sincero, normalmente siempre trabajo con la primera, con la 5.9. Con la 5.9, creo todos. Tenemos dos ecuaciones para encontrar el cortante que asume el concreto, la 5.9 y la 5.10. Yo nunca he usado la 5.10, siempre trabajo la 5.9 porque me ha dado resultados que son consistentes, son resultados conservadores, además de que es más sencilla de usar. ¿Ven? Entonces, lo que el concreto es capaz de resistir está expresada en esta ecuación. Pero, ojo, esa ecuación, o el valor que te entrega esa ecuación, no puede ser más grande que esta que está aquí. ¿Ok? En otras palabras, el cálculo de B sub C, o el cortante que asume el concreto, nunca podrá superar este valor que está acá. Miren que aquí claramente está establecido quiénes son esos términos nuevos. ¿Ok? Miren esta ecuación vieja amiga nuestra. Rho W, ¿qué viene siendo eso? La cuantía, ¿verdad? Que no es más que la cantidad de acero dividido entre el área efectiva. Estos dos valores que están aquí, miren que aparecen en esta ecuación que está aquí. Esta es una razón de por qué uno no puede diseñar a cortante si no ha diseñado a flexión. Aparece D en todas partes. ¿Y qué viene siendo D? ¿Quién me lo recuerda? La profundidad efectiva. Y cuando tú le vas a decir a una persona que no es ingeniera y no sabe qué es profundidad efectiva, ¿cómo se lo puedes explicar?
es D, es una profundidad efectiva, que significa que es la distancia que hay entre la fibra de concreto más comprimida y el centroide del acero en la zona de tracción. ¿Sí ves? Entonces, como te dice que es el centroide del acero en la zona de tracción, ¿qué quiere decir? De que ya diseñaste la tracción, ya diseñaste la flexión. Entonces, no puedes diseñar cortante, ojo, si no has diseñado la flexión. Porque en todas aparece D. ¿Sí ves? Aparece de aquí, aparece de aquí, aparece de aquí. Y si utilizas esta que está aquí, peor. Porque mira quién aparece. La cuantía, ¿verdad? Que es el acero que colocaste en la zona traccionada, quiere decir que ya diseñaste por flexión. Y además, ¿qué aparece aquí? Este valor que es una constante entre el cortante de diseño y el momento de diseño. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esto es un agotamiento por cortante de vía de concreto reforzado. Esto es una carreta que no nos interesa en este momento. Esta figura sí me interesa. Miren lo que pasa acá. Esto que ustedes ven aquí es la grieta que se forma cuando una viga de concreto reforzado falla por cortante. Esas fallas son explosivas, son súbitas, son escandalosas. Aquí en la costa más de uno tira un madrazo cuando eso ocurre. Los seres normales se asustan cuando una viga de eso explota, porque suena durísimo. ¿Ve? Durísimo. Una bomba. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si ven estas líneas que ustedes ven aquí, que son perpendiculares al eje longitudinal de la viga, esos son los famosos flejes o estribos. Ese es el fin que nosotros estamos persiguiendo. ¿Okay? Ese es el fin que estamos nosotros persiguiendo. Diseñar el cortante no es más. No te lo hueso. Ahí que no la alcanzó. No entregues hueso, niño Dios. Hey, niño Dios se adelantó, no entregues hueso. Regresa. El fin nuestro, ¿cuál es? Establecer el diámetro de los estribos y qué tanto van a estar separados unos de otros en una longitud dada. Observa. Profundidad efectiva. Mira que está medida desde la fibra que está más comprimida hasta donde está el centroide del acero traccionado. Mira que aquí la viga la estamos viendo ¿qué? En el sentido longitudinal. No la estamos viendo en el sentido transversal. Pero el concepto es exactamente el mismo. Distancia entre la fibra más comprimida del concreto y el centroide del acero en la zona de tracción. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes colocan estos flejes, es como si físicamente ustedes estuvieran cosiendo esta herida o cosiendo esta grieta. ¿Ok? ¿A quiénes le han hecho puntos en alguna parte del cuerpo? Si ven que lo que hacen es coserlos con hilo. Mañana mismo me olvidé. Seguimos. Botaje, porque después vienen en el examen. Vamos a avanzar. Vamos a pararnos aquí. Para yo avanzar. Diseño de cortante, como decía Liris, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente es tener claro el haber diseñado la flexión y tomar los datos de ahí y meterlos en una ecuación y hacer pequeñas comparaciones. ¿Okay? Quizás es más sencillo que el examen de hoy, pero con atención. Siempre arranco con este ejercicio porque es bastante práctico, bastante didáctico de lo que se busca hacer. Dice,
Para la viga de la figura 5.5, determine la separación S requerida de estribos en los extremos de la viga. Miren la figura que está acá. Esa viga, ¿qué condición de apoyo tiene? Simplemente apoyada, ¿verdad? ¿Dónde creen ustedes que van a tener el mayor cortante? ¿En el medio? No. En los apoyos. En los apoyos. Usted aprendió esta viga, aprendió a analizar estructuralmente vigas, sabe que para esta condición de apoyo y para esta condición de carga, los cortantes máximos van a estar exactamente en los apoyos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me entrega? Dice que debe usar estribos número 4. ¿Cuáles son esos estribos número 4? ¿Qué dice? Ah, ya es el estribo, ¿verdad? 4 entre 8. 4 entre 8. 4 entre 8. Ok, perfecto. Medio. Listo. Dice que la viga se va a fabricar con un concreto de peso normal. Cuando a mí me dicen que se va a fabricar con un concreto de peso normal, es decir, que no va a ser un concreto liviano, lambda va a ser igual a cuánto? A 1. ¿Ok? Listo. Te entrega la viga, la condición de apoyo, la condición de carga, la sección transversal. Mira que ya diseñaron una flexión. ¿Por qué sabes que diseñaron una flexión? Porque ya tiene la profundidad efectiva explícita en el diagrama. ¿Sí lo ves? Está explícita en el diagrama. Entonces, ¿qué hacemos? Se establece una ecuación para el cálculo de la fuerza cortante en función de la distancia. Esto que está aquí, ¿de dónde sale? Sale del diagrama, que aquí es donde uno saca el marcador. Sospechoso, no le fue bien. De fuerza cortante para esa viga que estamos tratando. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería igual la relación? Como es simplemente apoyada, carga distribuida, sería la puntualizable de la distribuida multiplicada por la longitud y la dividida entre 2. 80 por 7, ¿cuánto es? ¿Y la dividida entre 2? 280. O sea que aquí mi ración sería de 280 y aquí mi ración también sería de 280. O sea que el diagrama de fuerza cortante subiría aquí ¿cuánto? 280. ¿Baja cuánto? A menos 280 y sube a 280. Mira ese diagrama tan sencillo, eso lo aprendí en el curso de tal. ¿Ya? ¿Cómo va? Entonces, ahí está el cortante máximo y sabemos que para esta condición está en el apoyo. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna duda? Seguimos. Fuerza cortante a una distancia cualquiera. Miren que esto que está aquí es un triángulo. ¿Qué va a pasar? Tiene su valor máximo, su altura máxima, ¿dónde? Exactamente en el eje del apoyo. Pero a medida que él se va acercando al centro de la luz, ese cortante o ese diagrama va a disminuir. Y va a disminuir de manera constante. ¿Por qué? Porque la función que determina el cortante en ese caso es una función que es lineal. ¿Okay? Es una línea recta, en este caso con pendiente ¿qué? Negativa. ¿Okay? Y por eso él dice de que ese cortante se puede expresar en esta ecuación. ¿Cómo puedo obtener esa ecuación? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Hay muchas formas, pero díganme cómo se obtiene.
¿Ah? Una relación de triángulo. Sí, podría ser, es una manera, pero ¿cómo la faltaría? ¿Cómo plantearía esa relación de triángulo? Esta distancia yo la conozco. ¿No la conozco? Sí. Es la mitad de la luz, ¿verdad? ¿Verdad? Y si yo quiero saber el cortante aquí en este punto cualquiera, yo sé que aquí en el extremo vale cuánto? 280. Aquí yo puedo decir que vale Y. Y que aquí tengo una distancia que X. Medida desde acá. ¿Cierto? ¿Qué podría decir yo? Como Marco dice con una relación de triángulo, yo podría decir, hey, la altura del triángulo pequeño, que es este, entre la base del triángulo pequeño, que es este, debe ser igual a ¿qué? A la altura del triángulo grande sobre la base del triángulo grande. ¿Cierto? O sea que Y va a ser igual a ¿qué? A 280 entre 4 por X. O sea que Y va a ser igual a ¿qué? 280 entre 4 que igual 70X. O sea que si yo voy a medir de aquí hacia acá, ¿verdad? Cada vez que yo intente saber cuánto vale el cortante en X, lo único que tengo que reemplazar es el valor de X. ¿Sí lo ven? Pero eso es si yo vengo y tomo, como he tomado, mi eje ¿dónde? Aquí en la mitad. Esta ecuación que está aquí es esa misma, pero no fue tomado el eje ¿dónde? Acá en la mitad, sino que fue tomado ¿dónde? En el extremo. Porque es que en realidad a mí me interesa averiguarlo en la cercanía del extremo. ¿Por qué? Porque ahí es donde el cortante es más grande. Y el cortante que a medida se acerca al extremo es más Tiene que grande. ser lo más cerca, profe. Eso que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dense cuenta de algo. Si yo quiero averiguar, por ejemplo, el cortante aquí, a una distancia de 4 metros medida desde el centro de la luz, X igual a 4. Yo reemplazo aquí y aquí va a ser igual al cortante. ¿verdad? Está bueno, ¿cierto? Porque esa es la magnitud del cortante en ahora. Si yo vengo y reemplazo el X de acá, pero con el eje ¿dónde? Aquí hacia acá. Si X igual a 0, ¿cuánto es de X? 280. ¿Sí o no? Entonces va a depender de qué? Del eje de referencia que yo tomo. Yo allá he tomado como eje de referencia el centro de la luz. Aquí el autor ha tomado como eje de referencia el centro del apoyo. ¿Okay? Entonces, fuerza cortante a una distancia T medida desde uno de los apoyos. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Dónde debo tomar yo mi cortante de diseño en las ligas que voy a diseñar? Y eso depende de varias cosas. Lo típico, y aquí es donde voy a mostrar yo otra figura. Ya les comparto. ¿Verdad? No puedo. Ya te respondí, Pablo se molesta cuando no le respondo. Ya le respondí. Mañana no hay monitoring. A ver. Estamos aquí.
Observen. O la almohada, ¿cuál es la localización típica donde yo debo establecer el cortante de diseño? Versus U. Siempre es a una distancia de la cara del apoyo. Ahí hay dos casos típicos donde eso ocurre. ¿Ve? ¿Dónde eso ocurre? Esta D que está aquí, esta D que está aquí, o esta D que está aquí, adivina quién es D. ¿La qué? Profundidad efectiva. ¿Y esa profundidad efectiva de dónde viene? Del diseño de flexión. O sea que, una vez más, se comprueba o se corrobora de que no puedo diseñar cortante si yo no he diseñado flexión. ¿Estamos claros? El ingeniero del Mario Serrano. ¿Dónde ocurren excepciones a esa ley? Mirenla acá. Cuando tienen una carga puntual de mayor magnitud a la relación cerca del apoyo. Ahí ya tú no puedes tomar el cortante a una distancia de a la cara del apoyo, sino que tienes que tomarlo ¿dónde? En la cara del apoyo. ¿Ven? Esa es una excepción clara. ¿Cuál es la otra excepción? Cuando la relación en el apoyo, ¿verdad?, genera una tensión en él, o apoyo en tensión. ¿Qué quiere decir? Que el apoyo, en vez de intentar comprimirse, intenta ¿qué? Tensionarse, o intenta ¿qué? Levantarse. Entonces, en esos casos, yo no puedo calcular el cortante de diseño a una distancia de la cara del apoyo, sino ¿dónde? En la cara del apoyo. O sea que palabras más, palabras menos, yo tengo que tener, además del análisis estructural, es decir, además del esfuerzo cortante diagramado, tengo que tener las dimensiones del apoyo. ¿Okay? Las dimensiones del apoyo. ¿Quedó clara esa parte? ¿O hay alguna duda? Bueno, no hay duda, vamos para adelante. Dice, fuerza cortante a una distancia de medida de uno de los apoyos. Esta condición que está aquí es una condición normal, que es una viga simplemente apoyada, donde debo yo asumir el cortante de diseño a una distancia de la cara del apoyo. ¿Tengo la distancia de la cara del apoyo? Sí. En el diseño de flexión se especificó que debe fuera 0.55 metros. Yo reemplazo eso en la ecuación del cortante y me da que mi cortante de diseño va a ser de 236. O sea, ese cortante de diseño ¿qué? Va a ser menor que el que se encuentra en el eje del apoyo. ¿Y por qué menor? Sencillamente porque a medida que tú te alejas del apoyo, para este caso de carga y esta condición de apoyo, el cortante disminuye. De 280 pasó a ¿cómo? A 236. ¿Lo viste? ¿Preguntas? Reemplazo en la ecuación del cortante del concreto. Míralo acá. Punto 17, 1. ¿Por qué 1? Un concreto de peso normal. 21 megapascales, raíz cuadrada de la resistencia de la compresión. 0.4 el ancho de la viga. 0.55 profundidad efectiva. Esto es el cortante que asume el concreto. ¿Ok? Ese cortante que asume el concreto, yo lo castigo por el factor de reducción de resistencia, que para el diseño de concreto, ¿cuánto es? 0.75. Entonces el concreto ya no va a asumir 171.4 kN, sino que va a asumir menos, 128.55. Entonces, la posición para el cortante tomado por el concreto sale de esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que
esta misma que está acá. La única diferencia, ¿cuál es? Que solamente es reemplazado por el valor de ¿qué? Del cortante. Cortante en el apoyo, el cortante a una distancia del apoyo factorizado entre el valor de la carga constante. ¿Dónde visualizo yo esto de una mejor manera? Acá en este dibujo que está aquí. Observa. 280 ¿qué es? ¿El cortante dónde? Apoyo. En el apoyo. ¿Ese es el que va a ser de diseño? No. ¿Por qué? Porque es una condición de apoyo y de carga normal que me dice el reglamento que no debo tomar el que está en el apoyo, sino una distancia D de la carga del apoyo. ¿Cuánto fue la distancia D de la carga del apoyo? 0.55. Entonces, ¿cuánto será mi cortante de diseño? 236. Después tú lo castigaste por fin, que es 0.75. ¿Y cuánto me dijo que era? 128.55. Entonces tú por una relación de triángulos acá encuentras esta distancia. El 1.89 es fácil encontrarlo, ¿por qué? Por una relación de triángulo. ¿Por qué es fácil encontrar una relación de triángulo? Porque esta línea que está aquí es una pendiente constante. Y da lo mismo si yo hago con este triángulo, con este triángulo, con este triángulo, la variabilidad de una recta es constante. ¿Ya? Entonces, esta área que está aquí es donde ustedes van a colocar los estribos. De este punto hacia acá deben ir los estribos. De este punto hacia acá deben ir estribos mínimos. Ya los vamos a calcular. ¿Ok? Y así es como se diseña el cortante. ¿Ok? Lo más sencillo que uno puede encontrar para diseñar cortante es que mi diagrama no sea triangular, sino que mi diagrama sea ¿qué? Rectangular. Entonces el cortante sería ¿qué? Constante. Entonces habría que colocar, hacer un solo cálculo y repartirlo en toda la longitud. ¿Ya? Entonces, evaluando este valor que está aquí, después calculo la mitad del cortante para el concreto, mire el 0.5, lo evalúo, vuelvo y hago la relación de triángulo y encuentro la distancia que abarca. Cuando yo tengo estas dos distancias, 2.7 y 1.89, que míralas aquí donde están marcadas, ya yo tengo las zonas donde debo colocar mis estribos. Esta primera zona, de aquí hasta acá, debe ir estribos. ¿Por qué? Porque el cortante que asume el concreto es inferior al cortante de diseño. Pero cuando ya estamos de aquí para acá, el cortante que asume el concreto es superior al cortante de diseño. No necesitaría estribos. Sin embargo, el reglamento me dice, debes colocar. Debes colocar. Entonces, miren la ecuación. La cantidad de cortante que debe asumir el acero va a ser el cortante de diseño menos el cortante de concreto reducido. Aquí está. Esto es lo que debe asumir el cortante de acero. ¿Ok? Esto es lo que es. Y de ahí para adelante lo único que hacemos es convertir eso en áreas. ¿Ya se me dijeron que íbamos a trabajar? ¿Cuánto nos vimos? Número 4, ¿verdad? Media. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el área de una varilla de media? Pi cuartos, media, 25.4 milímetros elevado al cuadrado. ¿Por qué 2? Y aquí viene otra explicación importante. Miren que ella habla que son dos ramas. Las vigas, ojo con esto. Por ejemplo, en el examen de hoy teníamos esta situación. ¿Cierto? Y este era el trigo. ¿Cómo quieres saber tú cuántas ramas tiene una viga en una posición? Tú lo que tienes que hacer es cortarla. ¿Ok? Cortarla con una línea horizontal. ¿Cuántas veces corta el trigo? Dos veces. Esto es una rama, aquí donde cortó, esto es otra rama, aquí donde cortó. Quiere decir que ese trigo tiene ¿qué? Dos ramas. Y esa es la razón por la que tú multiplicas aquí por 2.
¿Estamos claros? ¿Lo viste? Ya, ¿qué pasará si de pronto aquí yo tengo otra barra y de pronto aquí tengo un estribo así? ¿Cuántas ramas habría? 4. Bien. 3. 3. ¿Por qué? Hay 3 cortes. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, cuando tú determinas eso, el desplazamiento teórico, o sea, la distancia que debes separar el cortante de media, que es el que decidiste tomar, se calcula de esa manera. Este viene siendo ¿qué? El área que calculaste por el número de ramas en el diámetro establecido. Este que viene siendo el FI del acero, ¿verdad? Y este que viene siendo la profundidad efectiva. ¿Qué viene siendo este que está aquí? El cortante que asume el acero. Y este que viene siendo una conversión de unidades. Dice de que el espaciamiento, ¿verdad?, donde tú debes colocar estos estribos va a ser 408 milímetros. ¿Ya? Eso se redondea a centímetros y que dice que son ¿qué? Una separación máxima de 41 centímetros. Esto me indica a mí que debo colocar estribos cada 41 centímetros. Pero cuando tú realizas ese cálculo, tú tienes que hacer una lista de chequeo de revisión. La primera revisión que tienes que saber es esta que está aquí. No se debe superar la separación máxima permitida. Miren nuevamente la profundidad efectiva tan protagonista que es. A ti te puede dar 41, pero el reglamento dice, hey, jamás pueden haber estribos separados más allá de la mitad de la profundidad efectiva. ¿Cuánto es la mitad de la profundidad efectiva? 275. ¿Eso es más o es menos que 408 milímetros? Es menos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo separo? ¿Con 408 o con 275? Con 275. La separación teórica que tú has obtenido es superior a la máxima permitida. Tú tienes que quedarte con la máxima permitida, que es la más pequeña entre esas dos. ¿Estamos? ¿Quedó clara esa parte? Tú puedes calcular la separación teórica, pero esa tienes que enseguida revisarla con la separación máxima que el reglamento te enseña o exige. ¿Qué te dice? Nunca puedes separar tus estribos más allá de la mitad de la profundidad efectiva. Otra prueba más de que no podemos diseñar a cortantes si no hemos diseñado a flexión con anterioridad. ¿Estamos claros? ¿Lo viste? Seguimos. Otra restricción, ¿cuál es? Hey, esa separación de estribo que tú estás estableciendo tampoco puede superar los 600 milímetros. Jamás vas a poder colocar o se te va a permitir colocar estribos a más de 60 centímetros. Entonces, de estas tres, ¿cuál gobierna? 408, 275 o 600. 275. Sigue gobernando en este caso 275. En todo caso, tengo que coger ¿cuál? La menor de las tres. ¿Estamos claros? Miren lo sencillo que es. Seguimos. El cálculo indica que la separación calculada debe reducirse hasta 275 milímetros. Esto es, los estribos a una distancia de la cara de la columna no deben superar la separación de 275 milímetros. Después que tú has establecido eso, que has cogido la menor de las tres, tú tienes que verificar el cortante tomado por el acero. Como ya tú estableciste que el cortante tomado por el acero, míralo acá, cuando ya esté el PBS, míralo acá, 143, ese 143 nunca debe superar tampoco ¿qué? Esta expresión. 143 menor que 333, estamos ok. ¿Ok? Estamos ok. Luego, debido a que BS no supera el valor anterior, la separación no tiene que reducirse a la mitad. Con lo cual, ¿qué? D medio debe ser ¿qué? 2.75. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera superado? Ese 2.75 habría que dividirlo otra vez entre 2. Ya, pero en este caso, como no se superó, quedó ok.
¿Ya? Ahora, separación teórica para la zona de refuerzo mínimo. ¿Cuál es la zona de refuerzo mínimo? La zona donde ya no se necesita cero, o sea, a partir de aquí hacia la izquierda. ¿Por qué no se necesita cero? Porque toda esta zona es asumida por el cero el cortante que asume el concreto. ¿Okay? Como el cortante que asume el concreto aquí es mayor que el cortante que se está presentando acá, aquí no necesitarías en teoría hacer mínimo. Pero el reglamento te dice, hey, sí hay que colocar un mínimo ahí. Y ese mínimo se calcula de esta forma que ustedes ven acá. Hay dos ecuaciones en realidad, son estas que están aquí. Miren acá. Calculas tu S, ¿verdad? ¿Qué sigue gobernando? 275. ¿Por qué sigue gobernando 275? Porque es la menor de todas. O sea, este 275, ¿verdad? Tiene también, o en este caso, supera este 759. De estos términos que están aquí, ¿quiénes están? Recuerda, las ramas de acero del estribo, que ya nos dio 253, el acero exponencial del estribo, que es 420, 0.35, que es por la ecuación, y el 400 que viene siendo La base. ¿la qué? La base de la viga, ¿ok? O el ancho B de la viga. ¿Lo viste o no lo viste? Ahora, verificación del cortante que puede tomar el acero. Vuelves y verificas ese valor. El cortante del acero en la zona mínima del punto es de 665. Jamás va a ser superado 143 por 665. ¿Qué quiere decir? Que todo quedó. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Los 75. Que no hay nada que hacer. Por eso es importante peluqueando mojo. Solamente es escoger ya. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la embarrada? Que tú no des para calcular el cortante. Ya. Ya, yo calculé el cortante a una distancia de la cara del apoyo y resulta que por la condición de apoyo no era ahí, sino que era en la cara del apoyo. Vamos mal. ¿Por qué? Porque ya estás en contra de lo que el reglamento dice. El reglamento dice, hey, el cortante de diseño para tal situación es este. Y tú resulta que tomas que no es ese, tú tomas uno que no sea ese. Vamos. Te estoy dando datos donde la gente normalmente se equivoca. ¿Ok? Y mira lo que pasa. Ya sabemos que el cortante a una distancia de la cara de apoyo va a ser menor que en la cara del apoyo. Entonces imagínate la implicación que hay en caso de que tú te llegues a equivocar. Vas a tomar un cortante de diseño menor que el al realmente debes de tomar, o el que te sigue el reglamento. Y eso no te lo perdona nadie. Mira las fallas de cortante como son. Son explosivas. ¿Ok? Vamos con este segundo ejercicio que viene. Mira esta figura que está aquí. Ya se complica un poco la cosa. ¿Por qué se complica un poco la cosa? Porque ya la viga no está simplemente apoyada, sino que está biempotrada. Biempotrada. Y además de que está biempotrada, tiene un par de cargas puntuales. ¿Tiene una ventaja esa viga? Sí, que es simétrica. Tanto en apoyo como en carga. ¿Ok? Nuevamente, debiste haber tenido un diseño de flexión. Miren que aquí están agregando la profundidad efectiva. ¿Ok? Y volvemos a calcular el cortante máximo. ¿El cortante máximo dónde creen ustedes que va a estar? Los apoyos, ¿verdad? ¿Qué viene siendo? La mitad de la carga multiplicada por la longitud entre 2 más una de las puntuales. 60 por 6, 36 entre 2, 180. Y 180 más 80, 260. Ahí está. Cálculo breve, ¿verdad? Momento máximo, momento mínimo. ¿Esto de dónde sale?
y el diagrama de momento flector de la viga bien empotrada. ¿Por qué te está mostrando los momentos de eso? Seguramente vas a trabajar con la ecuación complicada. No la he calculado. Si la he calculado. No la he calculado. No sé. Pero entonces, ¿para qué? Bueno, de pronto lo muestra como información. Pero ¿a dónde vas? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Lo que ya sabemos hacer. Observa. ¿De dónde sale esa ecuación? ¿Es la ecuación de qué? Del cortante en el diagrama, ¿sí o no? 260 menos la carga puntual entre 2 por punto 45. ¿Qué es punto 45? La profundidad efectiva. Mira el cortante que asume el concreto. Perdón, el concreto no, el cortante de diseño, una instancia de medida de uno de los apoyos. Calculas el cortante del concreto, lo castigas y después que lo castigas, ¿qué haces? Calcular las separaciones. ¿Ok? ¿Qué separación te está dando? 208. Cuando tú tienes 208, lo comparo con el 600. ¿Quién gobierna? ¿208 o 600? 208, 600 liquidado. Sigo avanzando. ¿Cuál es el otro? De medios. ¿Te acuerdas? 45 medios, ¿cuánto es? 22.5. 225 o 208. ¿Cuál de los dos gobierna? 208. Miren que aquí no gobernó la mitad de la profundidad efectiva. En este caso, el que gobernó, ¿qué viene siendo? El teórico que tú calculaste. El teórico que tú calculaste. ¿Sí lo ven? Sin embargo, recuerda que hay que revisar un valor máximo de cortante por concreto. ¿Te acuerdas? Este que está aquí. ¿Dónde está? Este que está aquí. El punto 33. 204.15. No debe ser superado por ese valor del cortante. ¿Cuánto es el cortante que asumió? ¿Cuánto? No puedo hacer eso. Se lo ¿Cuánto fue que recogió? 70. Mira. Mira, 105 de la reserva. 79. ¿Lo superó o no lo superó? No lo superó, o sea que podemos seguir con quién? Con el teórico. ¿Ya? Y de ahí para adelante lo único que hay que hacer es las mismas revisiones, los mismos chequeos. ¿Ya? Calcula la separación. Calcula la separación. Y listo. ¿Preguntas? Entonces ustedes hacen como un recuento a punto 45, a medio metro, a 1 metro, a metro y medio, a 2, a 2 metros y medio, a 3. ¿Ya? La separación teórica, la separación real, la separación teórica, la separación real. ¿Ya? Y aquí hay un par de propuestos. Va. Se va a ver el año. No me molesta ahora. ¡Ay! Ahí. ¿Y esa luz? No la apaga.
Saca eso, va. Tra. Hombre. Y queda. Claro, hombre. Tú eres mal que te va. Se va, Arturo, se va. ¿Volviste? Te voy a recomendar, aparte de que no te vayas, Qué rico, propaganda.